Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días a todas nuestras queridísimas hermanas. Les quiero desear a todos un feliz domingo de resurrección. Amén. Que el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea tremendamente, poderosamente experimentada en la vida de cada uno de nosotros hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos, amados todos, hoy domingo 4 de abril, primer domingo del mes, día de acción de gracias, día de gran celebración. Quiero traer una palabra, un mensaje, y para este mensaje voy a leer el pasaje bíblico del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 5 al 6. Mateo 28, 5 a 6. Y dice: Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Amén. El Señor bendiga esta palabra una vez más en Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos amados, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Espero que a más de uno de nosotros hoy podamos experimentar ese poder que levantó a Cristo de los muertos y que ese mismo poder haga que todo aquello que obstaculiza la gloria de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sean destruidas en el nombre de Jesús. Hermanos, en el mundo hay muchas religiones. Hay muchos líderes que vivieron y murieron, fueron sepultados, y ahí están en la tumba en la que sus seguidores van a rendirles homenaje o a honrarles. Pero la diferencia que nosotros tenemos, nosotros como creyentes, como cristianos, es que Cristo vino al mundo, vivió con nosotros, murió por nosotros, resucitó, y no solamente se resucitó, subió al cielo. Y ahora mismo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Amén. Por eso, que hermanos, tenemos que reconocer y saber que todo lo que hizo Jesús fue por nuestro bien. Todo el sacrificio que Cristo pasó por la cruz y del Calvario, fue por nuestro bien. Con su muerte y resurrección, Jesús allanó nuestro camino hacia una reconciliación con Dios. Por eso la Biblia dice que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sin la muerte y resurrección de Jesús, nuestra fe sería en vano. El apóstol Pablo dice eso en el libro de la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primero de Corintios 15, 14 dice el apóstol Pablo: sin la resurrección, entonces nuestra predicación sería vana, y también nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Pero gracias al Señor que Cristo murió y resucitó y nos dio de victoria a su iglesia. Amén. Por eso le pido una vez más a Dios que hoy, en la vida de cada uno de nosotros, podamos experimentar el gran poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué necesitamos experimentar ese poder de la resurrección de Cristo? Porque por el poder de la resurrección, Jesús, nuestro Señor, puede resucitar situaciones impensables en nuestras vidas.
Ese mismo poder de la resurrección que Jesús puso en acción para resucitar a Lázaro. Ten en cuenta que Lázaro había muerto durante varios días. Cuando estuvo enfermo, sus hermanas enviaron los mensajes a Jesús. Enviaron mensajeros a Jesús para decirles que su amigo Lázaro estaba enfermo. Ellos esperaban que al recibir la noticia Jesús inmediatamente acudiría para sanar a Lázaro, como lo habían visto hacer con otras personas. Pero Jesús no llegó. La enfermedad se agravó hasta el punto que Lázaro murió. Y días después de la muerte de Lázaro, Jesús viene. Y la hermana de Lázaro acudió y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la respuesta de Jesús es esa poderosa palabra que dice el Señor. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Por lo tanto, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es capaz de resucitar cualquier situación muerta en nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo físico, como cualquier enfermedad. Y yo sé que lo hará en nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el poder más alto, es lo más alto que hay debajo del cielo. No hay ningún poder mayor que el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la resurrección provocó un gran terremoto. Dice la palabra del Señor que de repente hubo un terremoto. En el Evangelio de Mateo dice: hubo un terremoto y hubo un sacudido que hasta incluso los soldados, los guardias que guardaban el sepulcro, que estaban en la tumba, vigilando, controlando a la tumba, dice, cayeron muertos de miedo, se desmayaron de miedo. Pero el ángel animó a las mujeres, les dijo: no tengan miedo, porque Jesús, a quien buscáis, que fue crucificado, ya no está aquí, ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios, nuestro Señor resucitó. Eso mismo se podía hablar de nosotros, de nuestras vidas, que cualquier situación, cualquier prisión, cualquier situación difícil, como lo ocurrió a Pablo y a Silas, estuvieron en la cárcel, estuvieron encadenados, estuvieron abatidos, derrotados, pero dice la Biblia que a medianoche empezaron a entonar cánticos de alabanza. Aleluya, ya lo dijimos el otro domingo, ellos convirtieron su oración, sus peticiones en alabanza. Por eso el Señor dice: porque voy a hacer cosas nuevas, voy a ponerte un cántico nuevo de victoria. Aleluya, empezaron a entonar ese cántico, dice, y hubo como un terremoto y las cadenas fueron destruidas, rotas, las puertas fueron abiertas. ¿Cuál es esa cadena en tu vida? ¿Cuáles son esas puertas que se han cerrado, que por mucho que has intentado no has podido abrir? Hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la resurrección, habrá un terremoto, un sacudido en esos cimientos, y esas puertas se abrirán en Cristo nuestro Señor. Amén, aleluya. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hizo que la piedra que obstaculizaba, que cerraba el sepulcro, se quitó por ese mismo poder, porque cuando descendió el poder de Dios en forma de ese terremoto, dice que quitó la piedra de la tumba donde fue enterrado nuestro Señor. Ese mismo poder quitará todo obstáculo, toda piedra de dolor, de sufrimiento, de opresión, de enfermedad en tu vida. Piedras de pobreza que no permiten que la abundancia de Dios alcance tu vida. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que serán quitadas en el Cristo nuestro Señor. El poder de la resurrección provoca cambios divinos en nuestra vida. Ten en cuenta que los guardias que estaban ahí
Para ellos habían ganado porque Satanás había conseguido crucificar a Cristo. Él pensaba que ya la victoria era de ellos, ¿no? Los soldados estaban ahí como que habían cumplido con los objetivos que ellos habían trazado. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento, el poder de la resurrección provocó un cambio divino. Los enemigos pasaron a ser de vencedores a víctimas porque cayeron muertos de miedo. Los que mataron a Jesús pasaron a ver en la posición de ganadores a de repente descubrieron que eran los que habían sido vencidos, que eran víctimas en ese momento. Hermanos, todo aquello que representa esa victoria por parte del enemigo, quizás el enemigo crea que ha conseguido apartarte del camino de la que tú pensabas que ibas a alcanzar en la vida, en tu carrera profesional, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu ministerio. Pero hay un poder que hay en la resurrección de Cristo que trae cambios, y ese cambio llegará en tu vida y en la mía, en el nombre de Jesús. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dice que descendió como un terremoto, y todos los vigilantes, como hemos dicho, que había en la tumba, dice, quedaron como muertos. Oro al Señor hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que representa un enemigo en tu vida, todo lo que representa un enemigo en tu vida, por ese poder de la resurrección caerán como muertos y destruidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la resurrección provoca un comienzo que ya, porque en ese momento, ese comienzo permitió que Jesús pudo cumplir los objetivos que Él tenía para venir aquí en la tierra. Amén. El poder de la resurrección provoca ese cambio. Hizo que la tierra se temblara. Permitió a Jesús salir para facilitar que Él pudiera cumplir su destino. Por eso oro a Dios hoy, que el poder de la resurrección de Cristo active nuestras vidas para que podamos cumplir nuestros objetivos en la vida. Amén. Gloria a Dios. El poder de la resurrección trae cambio en la vida de las personas. Antes de la resurrección de Cristo, los apóstoles se habían escondido llenos de miedo, de desesperación, pero cuando llegó ese día, cuando Jesús apareció, todos los que estaban reunidos, que estaban en dolor, su dolor se convirtió en gozo. Amén. Por eso yo sé que hoy cualquier dolor en tu vida se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque verás que ese dolor el Señor ya lo ha quitado, ya sea dolor de una enfermedad, de una pérdida, de cualquier ídolo que fuese ese dolor. Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hará que ese dolor se convierta en gozo hoy en tu vida, porque también las adversidades que ellos tenían se convirtió en prosperidad, la derrota se convirtió en victoria. Y así será en nuestras vidas, hermanos, porque el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo allanó nuestro camino para experimentar ese caminar del día a día con nuestro Señor hasta la eternidad. Amén. Porque el poder de la resurrección allanó el camino para que pudiéramos experimentar vida eterna. Así podemos vivir con el Señor, tanto aquí como en nuestra eternidad con Él. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice claramente, que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, y cuando lo tenga, vendrá a llevarnos para que nosotros, donde Él esté, podamos estar con Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios, un cristiano, un creyente de Jesucristo, no muere, porque desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, entramos hacia una eternidad con Él, porque aunque nuestra vida física, aunque tengamos una muerte física aquí en la tierra, inmediatamente después de esa muerte física pasamos a una vida eterna. Por lo tanto,
no morimos, porque pasamos de la vida aquí a otra vida eterna. Pero si estás sin Cristo, claro que muere. El que muere sin Cristo, hay una doble muerte que le espera, una muerte física y una muerte eterna. Y ora a Dios que esa no sea su porción, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la resurrección, hermanos, por último, acelera nuestro cuerpo, inyectando la vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. El poder de la resurrección de Dios, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acelera en nuestro cuerpo, inyectando la vida, inyectando una vida en salud, en bienestar, en prosperidad. Amén. A través del poder que hay en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la victoria que Él ganó por nosotros, nuestra vida pasa a ser una vida llena de gloria y de victoria en Él. Amén. Por eso el apóstol Pablo, para expresarlo mejor, podríamos leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice el apóstol Pablo, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Ese Espíritu de Dios es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que vivifica nuestros cuerpos mortales y hace que ninguna enfermedad pueda destruirnos, incluyendo el COVID-19. Amén, aleluya. No hay ninguna pandemia, ninguna pestilencia que pueda destruir un cuerpo donde habita el Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, nosotros, lo peor que pueda pasar a un creyente no es ni siquiera morir, una muerte física. Lo peor que puede pasar porque cuando un creyente muere de una muerte física, pero pasa una eternidad de gloria y de victoria. Amén. Pero sí que hay una muerte eterna, y la muerte eterna es para aquellos que mueren sin Cristo. Aquellos que no han aceptado el plan de salvación del Señor. Aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor en sus vidas. ¿Qué día mejor para aquellas personas, si me estás escuchando, que decir hoy: Señor, quiero que entres en mi corazón. Quiero que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no sea en vano en mi vida. Que desde hoy quiero que tú, Señor, seas el Señor y dueño de mi destino. Quiero que todo el activo, todo el pecado, todo lo que el enemigo tiene contra mí, la sangre de Cristo lo limpie y lo borre y lo anule. Dios es capaz de hacer eso y mucho más en su vida. Por eso en el libro, voy a leer un pasaje bíblico para terminar, del libro de Romanos 5, versículos 18 a 19, dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y ese hombre que obedeció fue el hombre de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice en su palabra que todo aquel que invocara su nombre será salvo. Si quieres ser salvo, hoy acepta a Cristo como Señor y Salvador en tu vida. Dile: Señor, yo entrego mi vida a ti en este día.
que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no sea en vano en mi vida. Que el poder de la resurrección de Cristo ahora se active en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, hermanas, amados todos, les deseo a todos un feliz y bendecido día de resurrección. Amén. Un bendecido domingo de resurrección. Que el Señor bendiga su hogar. Que el poder de la resurrección de Jesucristo sea manifestado en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo, en todo lo que en todas las áreas de su vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Shalom.